Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer un estudio, hermanos, sobre cuál es el verdadero arrepentimiento para recibir el Espíritu Santo. Y le vamos a llamar a este estudio el significado bíblico del arrepentimiento. Y vamos a hacer una explicación, hermanos, de acuerdo con la palabra de Dios y ver qué nos dice el Señor por su palabra, por la Biblia. Y hermanos, este estudio es para poder tener una mejor comprensión sobre qué es el arrepentimiento. Porque hay muchas doctrinas de hombres, de teólogos, que inventaron una serie de doctrinas que están introducidas en todas las iglesias. Y esta doctrina del arrepentimiento principalmente viene de la Iglesia Católica, que ellos fueron los primeros, así que introdujeron así las doctrinas en todo el mundo. Y también las iglesias cristianas la adoptaron así a través de sistemas y de corrientes así de doctrinas cristianas. Y vamos a ver cuál es el significado, hermanos, porque muchos dicen que el verdadero arrepentimiento, que es ponerse triste, ponerse a llorar, ponerse a suplicar, que necesita uno ponerse de rodillas y pedirle perdón al Señor y experimentar algunas emociones. Y no es así, hermanos, porque si de acuerdo con la Biblia, lo que vieron los apóstoles y a través del hermoso evangelio de agua, sangre y espíritu, lo vamos a ver. Y lo que voy a leer está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí vemos que había una multitud allí congregados de la casa de Israel, que eran judíos, los que estaban reunidos en este hecho. Y la Biblia dice en Hechos 2 que el sermón que Pedro motivó a las personas profundamente y los llevó a arrepentirse de sus pecados, ellos fueron tocados en el corazón y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: ¿qué haremos entonces? Pedro entonces contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2:38. El sermón de Pedro nos muestra claramente que la fe en el bello evangelio del agua y el Espíritu es indispensable para recibir el Espíritu Santo, y también nos muestra lo que es el verdadero arrepentimiento. Nosotros debemos saber que podemos recibir el Espíritu Santo junto con la remisión de pecados, mirando las Escrituras estrechamente y creyendo en el bello evangelio de agua y el Espíritu. La primera cosa que necesitamos para recibir la vida en el Espíritu Santo es tener fe en el arrepentimiento bíblico. Sin embargo, debemos tener cuidado para no confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento aquí significa fe en Jesucristo. Nosotros podemos ver en la Biblia que las personas sintieron remordimiento. Ellos primero sintieron remordimiento, los judíos, al preguntarle a Pedro lo que ellos deberían de hacer y admitir sus pecados, aun de que Pedro les dijera que se arrepintieran. A través de esto podemos ver que el arrepentimiento del que Pedro estaba hablando no era el de remordimiento por el pecado o en el admitirlos, sino más bien el aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador y tener fe en el bello evangelio,
que Él nos dio. Esta es la verdadera naturaleza del arrepentimiento. El amor de Jesucristo vino a nosotros antes de que hubiera algún auto-arrepentimiento. Vino a nosotros y por los pecados en nuestros corazones. Esto significa que Jesús se llevó nuestros pecados cuando Él fue bautizado en el río Jordán, murió en la cruz y entonces subió de nuevo desde la muerte. De esta manera Él nos limpió de todos nuestros pecados e iniquidades. El verdadero arrepentimiento significa creer en esta verdad. ¿Usted piensa que nuestros pecados habrán ido para siempre simplemente porque nos sentimos mal y rogamos por el perdón? Esto no es verdaderamente arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento significa recibir la remisión de nuestros pecados, creyendo en el bello evangelio del agua del bautismo de Jesús y su sangre. La Biblia dice que debemos ser perdonados de nuestros pecados por el arrepentimiento. Igualmente tenemos que creer en el evangelio del bautismo de Jesús y su sangre para recibir remisión completa de nuestros pecados. Pedro administró el bautismo en el nombre de Jesucristo a aquellos que creyeran en Jesús, y Jesús fue bautizado para asumir los pecados de toda la humanidad. Su bautismo y su muerte en la cruz fueron la realización del bello evangelio que le permite a los creyentes recibir la vida en el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, en resumen, aquellos que han recibido la remisión de pecados creyendo en el evangelio han recibido el Espíritu Santo. Aquí no dice que hicieron una oración y que también tenían que suplicar y que también tenían que pedir perdón de los pecados, sino lo que Pedro les dijo es que tenían que voltear a ver la obra de Dios, la obra del Señor Jesucristo, el Evangelio, y creyendo en Él, entonces seríamos salvos de nuestros pecados por fe, por gracia. El pueblo de Israel, los judíos, ellos tenían que arrepentirse cuando Juan el Bautista, que Dios lo envió para bautizarlos, para arrepentimiento, ellos tenían que voltear a ver al Señor Jesús. Y la labor de Juan el Bautista era llevarlos al Señor Jesús, bautizarlos en agua para arrepentimiento y llevarlos después a Jesús y se quedaron con Jesús. ¿Y por qué este arrepentimiento para el pueblo de Israel, a los judíos, y este bautismo? Era porque ellos conocían a Dios. Ellos tenían todas las promesas, tenían todos los pactos, tenían el tabernáculo, tenían el templo de Jerusalén y tenían ellos a Jesús, que Él vino a ellos, pero los suyos no le recibieron, así dice la palabra de Dios. Ellos tenían que arrepentirse y hacerle a Juan el Bautista, hacerle caso a él y tomarlo a Juan el Bautista como enviado de Dios. Ellos tenían que creer y tenían que ir a Juan el Bautista para que Juan el Bautista los llevara al Señor Jesús. En el caso de nosotros no nos manda el Señor Jesús, no nos manda Dios a Juan el Bautista. Al que nos manda es al Señor Jesús. Y a Juan el Bautista lo usa el Señor y lo manda para bautizar a su hijo, para recibir el bautismo del perdón de los pecados. Lo que hizo Juan el Bautista ahí con el Señor Jesús en su bautismo es que lo sepultó, que quiere decir, bautismo quiere decir sepultar, enterrar, pasar, meter. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, que ahí le pasó todos los pecados de la humanidad, para después llevarlos el Señor Jesús a la muerte de cruz y con su sangre borrarlos, remitirlos y ir a resurrección. Y nosotros tenemos que ir desde el bautismo del Señor Jesús, creer en el bautismo del Señor Jesús y sepultarnos juntamente con Él
para que Él nos pueda llevar a la cruz. Y en la cruz también allí, que nosotros también juntamente con Él, con su sangre y su muerte, entonces nosotros tengamos el nuevo nacimiento, el perdón, la propiciación. La propiciación es el bautismo del Señor Jesús, es la muerte en la cruz, su sangre y la resurrección. Esa es la propiciación, es la reconciliación con Dios. Entonces aquí nos dice en Romanos 2:4, Romanos 2:4 nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es por la obra del Señor Jesús. Y aquí en Marcos 1:4 nos dice en Marcos 1:4: es palabras, se las dijo Juan el Bautista, y lo que hacía Juan el Bautista en el desierto, y bautizaba Juan en el desierto, y predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Aquí dice claramente, él bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, pero era para el pueblo de Israel. Y dice, y salían a él toda la provincia de Judea, aquí está, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos el bautismo de arrepentimiento para el pueblo de Israel. El arrepentimiento que nosotros tenemos es cuando el Señor Jesús, Juan el Bautista lo bautiza y se cumple ahí toda justicia. La justicia de Dios ahí se cumple en el bautismo del Señor Jesús, al recibir todos nuestros pecados de la humanidad. Juan el Bautista le pasa, como sacerdote, le pasa todos los pecados de la humanidad al imponerle las manos. Entonces aquí vemos también que en Hechos 5:31 nos dice Hechos 5:31: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está diciendo que lo que venía a darle al pueblo de Israel. Nosotros vamos juntamente con él en su bautismo, en la muerte en la cruz y la resurrección. Entonces nosotros lo que recibimos es la gracia, es la misericordia de Dios, es la justicia de Dios. Y allí nosotros, a través de su hermoso evangelio, a través de lo que Él padeció allí en la cruz y la resurrección, es como nosotros tenemos vida y tenemos el nuevo nacimiento. El arrepentimiento es voltear a ver al Señor Jesús y voltearlo a ver, pero su obra, el plan de Dios, lo que Él hizo, lo que Él padeció, lo que Él llevó. Ese es el arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento, lo verdadero, es voltear, cambiar de mentalidad, voltear a ver. ¿Y nosotros qué volteamos a ver? El camino. ¿Quién es el camino? El Señor Jesús. Hermanos, este estudio da para más, pero el estudio que yo les doy es de 15 minutos y vamos a continuar con este estudio en el próximo. Y hermanos, que el Señor les bendiga y les dé una abundante bendición, que los llene de gracia, de justicia y de misericordia. Hermanos, hasta el próximo estudio. Dios les bendiga.